Bueno, vamos con el ejercicio 6. Lo voy a explicar un poquito antes de empezar a picar código. Bueno, lo que vamos a hacer es un programa principal que lo que haga sea contar caracteres, contar el número de ocurrencias que puede tener un carácter dentro de ese fichero. Entonces vamos a leer el fichero, vamos a recorrer el contenido que vayamos leyendo y vamos a ver si existe alguna ocurrencia del carácter que yo también le he pasado a ese programa. Y me tiene que ir acumulando ese valor para después decirme, pues han encontrado tantas ocurrencias del carácter A, por ejemplo. Ese es el resultado que tiene que dar el programa. Entonces lo voy a separar en dos partes. Voy a hacer un programa principal, que es esta clase, y una clase que tiene la función principal para ir contando del fichero. Ejercicio 6 vídeos, vamos a llamarle main, nuestro programa principal, y me voy a crear la otra clase. Entonces aquí en el main vamos a hacer el comentario ya. Programa que muestra el número de ocurrencias de un carácter determinado. Ese carácter puede venir por consola, puede venir por el array de argumentos. Ya saben ya que nosotros, como siempre, lo vamos a hacer a fuego aquí primero y después lo vamos a dejar bonito para que se pueda pedir por consola, por ejemplo. Este es el programa principal, y la otra clase que me va a servir de ayuda, que es la clase que va a tener el cálculo, pues la voy a llamar ejercicio 6 vídeos, vamos a llamarlo el count, el contador. Vale, bueno, pues como siempre, ¿qué es lo que va a tener esta clase? Primero el constructor. ¿Y qué va a recibir como parámetros del constructor? El fichero que voy a recorrer y el carácter que voy a buscar. Estos son mis dos argumentos. Estos van a ser entonces mis atributos de clase. Y lo que hago aquí es asignarlo a su atributo correspondiente. Importamos también las clases. Ya las que me van a venir también, que ya sé cuáles son. FileReader, BufferReader. Vale. Pues ya tengo mi constructor, mis dos atributos. Vamos a poner un comentario aquí para esta clase también. Y decíamos entonces que va a tener estos dos atributos en el constructor y un método que me devuelve el resultado de la cuenta. Vamos a hacer ahí un 0 de momento. ¿Vale? Entonces, yo en el programa principal, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer es crearme una instancia de esa clase. Llamando su constructor. El constructor tiene dos parámetros, decía, un fichero y el carácter. Pues el fichero que le voy a pasar, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, puede ser un new file, video ejercicio videos 4.txt, y el carácter que voy a buscar va a ser el carácter A, por ejemplo. Corto la clase, me he creado el constructor pasándole el fichero que voy a buscar y cuál es el carácter que voy a buscar, que es lo que me dice mi constructor de aquí. ¿Vale? Recibo un fichero y el carácter. Pues eso es lo que yo estoy invocando aquí, el constructor. Y ahora lo que voy a hacer es imprimir el resultado de la llamada al método
me devuelve un entero. Todavía no lo he implementado, pero entonces desde el programa principal vamos a hacer un try catch aquí para dejarlo bonito. Y así se ejecutaría el programa principal. ¿Vale? Queda más ordenado el código. En una clase la implementación de la lógica que me hace el cálculo y todo lo que necesito. Y en esta clase pues simplemente lo que hago es instanciar un objeto contador de ese tipo y llamar al método cuenta para que me devuelva el número de ocurrencia. Pues vamos ahora a hacer el cálculo de este método, que es lo que realmente está la chicha aquí. FileReader, un buffer reader también me va a hacer falta. ¿Vale? Voy a leer este fichero y cómo lo voy a implementar. Pues lo que voy a hacer es ir leyendo línea a línea. Me voy a leer línea a línea el fichero y voy a ver el número de ocurrencias que hay en esa línea del carácter. ¿Vale? Esa va a ser la manera de resolverlo. Pequeño comentario. Y retorna un entero. Vale, pues entonces vamos a meter antes de que me lo pida, vamos a meter en un try catch. Metemos en un try catch pues toda la parte que vamos a implementar de apertura y trabajo de fichero. Vale, pues mi BR va a ser igual a mi buffer reader. ¿Y quién le voy a pasar? Pues voy a pasar FR. Y FR es igual a new reader, donde recibe como parámetro el fichero que ya asignado previamente en el constructor. Que tengo el buffer reader y ahora, bueno, cositas que me van a hacer falta. Me va a hacer falta una variable contadora para ir contando el número de ocurrencias que tiene. Y me hace falta también una variable de tipo string para ir almacenando la línea. Entonces voy a leer la primera línea. ¿Y cuál va a ser mi lógica ahora? Pues mi lógica es que mientras haya línea en el fichero, voy a ir leyendo y voy a calcular el número de caracteres que hay dentro de esa línea. O sea, voy a tener dos bucles encadenados. El primer bucle me va a ir recorriendo el fichero línea a línea y el segundo bucle es que para cada línea tengo que ir recorriendo los caracteres para ver el número de ocurrencias que hay. Bueno, pues el primer bucle es el bucle de final de fichero, mientras la línea sea distinto de null. Recuerden que el método readLine lo que me devuelve es la línea o null si ya ha llegado al final del fichero. Entonces mientras haya línea, o sea, mientras esto sea distinto de null, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a recorrer esa línea. ¿Y cómo la voy a recorrer? Pues con la función length. Length lo que me retorna es la longitud de la línea, que es el número de caracteres que hay. Longitud de la secuencia de caracteres. ¿Vale? Pues si hay 10 caracteres en la línea, esto va a ser desde 0 hasta 9 con mi variable contadora. Y ahora lo que voy a preguntar, vale, claro, obviamente. Lo que voy a preguntar ahora que es, os voy a decir, oye, si lo que hay en el carácter es igual a lo que hay en
es igual a lo que hay en la línea. Vale. Lo que hay en la posición de mi contador, este método char_add lo que me dice es dame el carácter que hay en la posición que le paso como parámetro en el índice, que es justo en mi variable contadora. Entonces primero voy a empezar por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, hasta que vaya llegando al final de la línea. Si se cumple que esta condición es igual, pues entonces lo que estoy diciendo es que tengo que aumentar mi variable contadora, porque he encontrado una letra, que coincide con la introducida. ¿Vale? Entonces, siguiente cosa que tengo que hacer. Pues lo siguiente que tengo que hacer es volver a leer de línea, ¿vale? Para que me busque ahora la siguiente línea. Y esto va después del for. Este es el final del while. ¿Vale? Entonces, finalmente aquí, una vez que sale del bucle for, ya ha acabado el fichero, pues te voy a retornar mi variable contadora. Entonces vamos a dar un repasito, a ver si está haciendo lo que pensamos, más allá de alguna cosita que tenía, no todavía entró la duda sobre la marcha. Mi método que me cuenta, mi file reader, buffer reader, inicializo a null, me creo mi file reader a partir del file que me llega, que es mi variable de clase, me creo el buffer reader a partir del file reader, me leo la primera línea. Mientras la línea sea distinto de null, si leo la primera línea ya es null, pues no entra en el bucle, se va y me devuelve 0. Con lo cual, pues si entra en la primera línea, ¿qué es lo que voy a hacer para esa línea? Pues lo que voy a hacer para esa línea es ir mirando en cada una de sus posiciones y comprobando si coincide con el carácter con mi variable de clase. Y es lo que hago con el método char_add. Me retorna el valor del char en el índice especificado. Como estoy en un bucle for que me va a recorrer de 0 hasta la longitud de la línea, pues puedo utilizar ese método perfectamente. Si coincide, aumento mi variable contadora. Que no coincide, no entra en el if y sigue. ¿Y qué es lo que hace? Lee la siguiente línea. Cuando acabe con el fichero, me retorna mi variable contadora. Pues vamos a ver si esto va. Errores existen, a ver dónde tengo todavía un error. No me doy cuenta de esto. Vale. Ahora no hay errores. Ay, file no found. Ejercicio vídeos 4.txt. Vamos a ver cuál es el problema. Ejercicio vídeos 4. Ejercicio vídeos 4.txt. Vamos a ver, esto no existe. Ejercicio 4 vídeos. La sesión que me dio un file no found, fichero no encontrado, pues algún error tenía que tener con la nomenclatura. Y ahora lo lanzo y ahora me dice que hay 4 ocurrencias. Número de ocurrencias 4. ¿Vale? Pues vamos a ver si efectivamente hay 4 ocurrencias de la letra A. Una por aquí y 3 más por aquí son 4. O sea que funciona perfectamente. Si la llamada aquí en vez de la A le paso la O y vuelvo a ejecutar, pues me dice que hay también 4 ocurrencias. Vamos a ver. 1, 2, 3 y 4, efectivamente. Vamos a poner la N, que hay 2, creo, si no me equivoco. N. Bien. Vale, pues aquí les dejo este ejercicio, que es interesante también porque se combinan ejercicios de cálculo que pueden ser algo de cálculo con acceso a ficheros.